Pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos de que estemos juntos en armonía para darle gloria al Señor, que toda la merece. Amén. Así que el tema de hoy los invito a buscar en Éxodo 28 al 11. Éxodo 28 al 11. Hemos titulado el mensaje de hoy, pues, Santidad, en la última parte de esta pequeña serie sobre las marcas de un verdadero creyente. Hay más marcas, por supuesto, pero hemos tomado 4 principales para este mes, que concluye hoy, y para el mes que viene tenemos una serie diferente acerca de la guerra espiritual, que de vez en cuando hay que repasar y estar siempre pendiente de que somos seres espirituales, estamos en guerra. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó al séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que no deja nada fuera. Tú te ocupas de demostrar tu gloria y de enseñarnos cómo vivir para tu gloria. Te rogamos, Padre, que nos enseñes a tu palabra, a poner en práctica lo que aquí aprendamos en este día y que comencemos a buscar hacer tu voluntad, porque realmente es la que nos da gozo, es la que realmente exalta tu nombre, te magnifica, y hay bendiciones para cuando tememos tu nombre y queremos seguirte y servirte a tu manera. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que una vez más, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. 6 días. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Está claro que el Señor nos habla acá de que tenemos un periodo de tiempo específico y debemos sacar el máximo, hacer todo lo que podamos en esos 6 días que nos da, pero nos deja un día especial, específico, que es para separarlo para el Señor. Y no quiero que usted se envuelva en la cosa legalística y los conflictos que han habido a través de las diferentes denominaciones, especialmente los del séptimo día, que hacen de esto un Dios, ¿verdad? El séptimo día, el sábado, el día de reposo, si no lo haces así, pues no funciona, y cosas así. No queremos eso, queremos que usted no se pierda, que estamos en el Nuevo Testamento, estamos del lado acá, del Nuevo Testamento, del lado acá de la cruz, y que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, excepto este del sábado, porque realmente lo que hay que entender es el principio, hay que entender el espíritu de la ley, y no la ley como tal en el sentido legalístico de hacerlo como está aquí pasmado, sino que veamos y aprendamos a ver el espíritu de la ley, en el sentido de que, por ejemplo, usted se acuerda que los mayores conflictos que Jesús tuvo en su ministerio fue precisamente por las cosas que hacía el sábado, que nunca, y que no es solamente un ejemplo, sino tiene muchísimos ejemplos, los cuales hizo actividades muy importantes de sanación, de predicación, todo. Es decir, que no hubo ninguna forma posible en la cual incluso le decían, porque no era lícito levantarse, por ejemplo, y ser sanado en el sábado y cosas así. El paralítico fue sanado el sábado, el paralítico de Bethesda fue sanado el sábado, el de la mano seca fue sanado el sábado, la señora que estaba doblada ahí en la sinagoga fue sanada el sábado. Sí, toda una serie de cosas que Jesús hizo, demostrando que no era el sábado en sí el hecho de guardarlo de esa manera como estaba establecido por acá por ley, sino el espíritu de alabanza, de adoración, de separación, un tiempo para Dios, santificación. Lo que quiero que se entienda, el séptimo día será un día de reposo. La palabra aquí es para honrar, la palabra aquí es para santificar al Señor tu Dios. Que tengamos un tiempo, en realidad no es un día solamente, sino usted sabe que en Nuevo Testamento pues es para todos los días son el Señor. El Señor fue hecho, el sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara, para que el hombre aprendiera a apartar un tiempo para Dios, pero en realidad es como el diezmo es la décima parte que Dios nos pide, que nos quedemos con 90% y le demos a Él nada más con 10%, que nos pide una parte. Pero hoy en día estamos hablando entonces de que todo le pertenece al Señor, todo es de Dios.
Sin embargo, usted puede dar el 10, el 15, el 20, lo que usted quiera, lo que proponga en su corazón, como Pablo nos dice en su palabra, ahí en Corintios. Se dan cuenta, no es necesariamente un número, sino que hay un espíritu dadivoso, un espíritu de obediencia, un espíritu de alabar a Dios por medio de los diezmos, las ofrendas. Es ahí el hecho de que usted entienda que la ley es buena si se cumple legítimamente, pero la ley realmente está puesta para que tú y yo tengamos la experiencia y tengamos la enseñanza espiritual de cada uno de los elementos de la ley, y que seamos nosotros capaces de entender realmente qué quiere Dios con nosotros a través de esta ley que ya está plasmada en tablas y que ahora la ha plasmado en nuestros corazones y que la va a poner también en el corazón de los israelitas cuando llegue el tiempo del milenio. Así que sigue diciendo: no hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. La idea aquí es acordarnos de que en 6 días el Señor hizo todo. El Señor nos dio ejemplo en todas las cosas. Cuando Dios nos pide algo, porque Él lo hace primeramente para con nosotros, muestra su ejemplo. Dice Jesús lavó los pies a sus discípulos, que les dijo: ejemplo os he dado. Lo hago para que ustedes vean que si yo, siendo el Señor, me humillo y les lavo los pies a ustedes, porque es para que ustedes también puedan entonces hacer eso mismo entre ustedes. Se lavan los pies unos a otros, se perdonen las ofensas unos a otros, se lleven las cargas unos a los otros, y todas las cosas que se repiten en el Nuevo Testamento acerca de unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Y es así que tenemos que entender la palabra del Señor. Lo que Dios nos enseña tiene un principio físico, pero también tiene un principio más que todo espiritual, para que nosotros seamos bendecidos y Dios sea exaltado cuando hacemos las cosas con entendimiento y no por la rutina de lo que está escrito. Y nos recuerda que Dios nos dejó el ejemplo. Dios en 6 días hizo todas las cosas. El punto aquí es la consagración, es la honra del Señor, es la santificación, es la separación de algo, la dedicación del tiempo a Dios. De cada día que tú y yo tenemos, debemos dedicar un tiempo a Dios. De las 24 horas que Dios nos regala, un tiempo a Dios. Para uno podrá ser 15 minutos, para otro será 20, para otro será media hora, para otro será 1 hora, para uno será 3 horas. Lo que usted separe tiempo para estar siempre en la presencia de Dios. Cada día es el Señor, pues eso nos enseña su palabra, que cada día, como dice el salmista en Salmo 118, este es el día que creó el Señor. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias, tenemos que disfrutarlo, tenemos que bendecirlo, tenemos que pasar tiempo con Él. Cada día que Dios nos da es un día a la vez. Dios nos da un día a la vez. Y en cada semana que Dios nos permite, tenemos 6 días para trabajar. Incluso usted ve que ya las cosas han cambiado mucho, y en lugar de 7 tenemos a veces hasta 5 días de trabajo, lunes a viernes, y descansamos sábado y domingo. ¿Okay? En los lugares así que son más hécticos en cuanto a los esquemas de trabajo, por ejemplo Las Vegas, ¿no? Nadie trabaja todos los días, y qué sé yo, y los días son rotativos. Hay quien descansa para ellos el sábado. El descanso de ellos será quizás lunes y martes, y trabajan de lunes a sábado, de lunes a domingo, y así otros que descansan, no sé, miércoles y jueves, y así pasa, ¿no? Cada quien. La idea es que siempre trabajan 5 días pegados y le dan 2 días de reposo, 2 días de descanso, es para que las personas puedan dedicarse a Dios. Qué gran ejemplo tan bello tenemos nosotros en la compañía esta de Chick-fil-A, ¿ok? Una compañía que es cristiana y que han sabido apreciar este ejemplo de Jesús, y trabajan 6 días a la semana. Todos los trabajadores están 6 días, no importa si sean creyentes o no sean creyentes, 6 días están trabajando. El 7º día cierran las puertas y van todos, para que tenga la oportunidad, ya va la elección de cada persona, tenga la oportunidad de ir a la iglesia, de pasar tiempo con su familia, de pasar tiempo en la presencia del Señor. Lo que cada quien haga con ese día, a Dios tiene que dar cuenta. Pero ellos hacen lo que sigue el principio bíblico. Te voy a dar 6 días de trabajo, pero el 7º día es para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de ir y hacer con ese día lo que Dios espera que hagamos: santificarlo, bendecirlo y usarlo para la gloria de Dios. De no hacerlo, es cada quien con el Señor. Cada vez que hagamos algo y separemos para el Señor, cuanto más lo hagamos, más bendecidos seremos. Amén. Así que 3 cosas quiero que veamos a través de esta porción, y una de ellas es lo siguiente: que sea un día consagrado al Señor, pero que sea un día de contentamiento, no un día que diga, no, es un día de contentamiento, hermano. Este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar, voy a glorificar a Dios en este día, me voy a gozar en Él. Vamos a verlo en Éxodo 20, 9 al 11. Es un día también de comunión. Vamos a revisar allá en Marcos 1, 21. Es un día de comunión, de tener siempre compañerismo, de tener tiempo juntamente en la familia, que en mi casa y yo adoraremos al Señor. Esa es la idea, comunión juntos con el Señor. Y sobre todas las cosas, un día de limpieza, un día de que tengamos la oportunidad de estar delante de Dios para renovarnos, para dejar a un lado las cargas, para poder nosotros
cargar las baterías para comenzar la semana, como siempre decimos ahí. Qué bello estar en la casa del Señor juntos en armonía, qué bueno comenzar la semana en la casa del Señor, qué bueno es que comenzamos a poner todo en orden para entonces la semana nos vaya bien el resto de la semana, ¿ok? Es importante, así que es un día de consagración, es un día de bendición, es un día de separación, debe ser un día de santificación. Hoy hemos leído que nos acordemos de Jehová, que tomar el sábado para consagrarlo, es la idea. ¿Recuerda el sábado para qué? Para consagrarlo, para separarlo, para usarlo para la gloria de Dios. Y esa es la idea, que la gente no puede tener en cuenta que ese día, Dios me dio el día para que yo descanse, me voy a pescar, voy a coger ese día y me voy a ir para la playa, voy a coger ese día y voy a jugar golf. Y la gente hace un montón de cosas con ese día, pero es un mal uso del tiempo que Dios nos regala, porque Dios lo da con la idea, la intención y el propósito de que lo consagremos. ¿Qué es consagrarlo? Separarlo para el Señor. Usted ha dado 6 días, tiene 6 días para que trabaje, haga todo lo que tienes que hacer, pero el séptimo día es un día de reposo. Luego lo vuelvo a reforzar, un día para honrar. Si consagrarlo es separarlo, y un día para honrar, si darle la gloria al Señor tu Dios. Lo que pasa es eso, que no todo el mundo tiene a Dios como su Señor, tienen otros dioses, que ya tú sabes, dioses que van a jugar fútbol, el Dios de las movies, el Dios de la recreación, el Dios del paseo, el Dios de lo que tú quieras. Son dioses pequeños, ¿verdad? Pero Dios, tu Dios, si el Señor es tu Dios, entonces tú vas a tener en cuenta que ese día es especialmente para el Señor tu Dios. Y todo el mundo lo sabe. Muchas veces nos quieren ocupar el domingo para trabajar, y lo más que yo le hago unas 4 horas de la mañana, y le digo, ¿sabe qué? No, este día es para el Señor mi Dios. Por tanto, yo un chispito de tiempo se los puedo regalar, un par de horas, pero no nada más que eso, porque yo no le trabajo a nadie que no sea para mi Dios. Ese día es consagrado para Dios. Pero todos los días claramente hacemos parte del día para el Señor, pero es importante que tengamos en cuenta de no envolvernos en las cosas, ni de usar mal el día que Dios nos regala, que en este caso para nosotros creyentes pues es el domingo, primer día de la semana. Ustedes saben por las razones por las cuales Jesús se levantó el primer día de la semana. Jesús es la primicia de todos los frutos. Jesús fue el que estableció la iglesia el día primero, el domingo. Así que nosotros creyentes pues no entramos en dilema con la gente de adventista ni nada, no queremos estar en conflicto, sencillamente debemos ver que la adoración es todos los días, no es solamente el día sábado, es todos los días. Pero para nosotros los creyentes pues adoramos el domingo, que es el primer día de la semana, por lo que la Biblia nos enseña en nuestro testamento. Por tanto, cada quien esté convencido de cómo adora a su Dios. Lo importante es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y que separemos este tiempo para consagrarle, para adorarle, para santificar a nuestro Dios. Así que Dios trabajó 6 días y descansó 1. Nosotros, como les digo, trabajamos 5 y descansamos 2. A veces queremos ser más que Dios, ¿no? Pero nada, Génesis 2:2 lo recuerda, ¿ven? Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Así que Dios nos mostró acá. ¿Y qué más hizo? Bendijo ese día. Dice, Dios bendijo y santificó, separó ese día. Así que nosotros también debemos mantener ese día como un día santo, un día separado, un día apartado para las cosas de Dios. Dice el versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué nos indica a ti y a mí? Tenemos que descansar. El descanso no solamente incluye el reposo físico del cuerpo, sino que también incluye descansar de todas nuestras obras, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas. Como Pablo nos enseña, por nada estés afanoso. Cristo nos invita, venid a mí que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Entonces las cargas que tenemos, dice ese Proverbio 55:22, echad sobre Jehová tu carga y él te sustentará, nunca dejará caído al justo. Pero también nos recuerda, echad vuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Y hay tiempo de descansar. El descanso incluye reposar. El descanso incluye, como dice Isaías 40, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán tendrán alas como las águilas, y podrán correr y no cansarse, podrán caminar y no agotarse. Así que esa es la idea del descanso. El descanso es un descanso
activos, y vamos a ver un descanso que dejamos las cargas, un descanso en que reposamos a los pies del Señor, un descanso donde nos apartamos a buscar de Dios y venimos y hablamos, y compartimos y cantamos. Es un descanso en la presencia del Señor, donde realmente hay plenitud de gozo. Así que lo curioso acá, y es interesante, realmente es una experiencia bella, cuando dice no debemos hacer ningún tipo de trabajo. Cuando decimos eso, decimos un trabajo, ningún tipo de trabajo. Yo incluyo la palabra innecesario en ese día. Yo tenía muchas amistades allá también en Las Vegas que eran adventistas, ¿verdad? Y de hecho, bueno, teníamos, como decimos, una pareja compartida. El hecho de que la esposa era bautista, venía con nosotros todos los domingos, y el esposo, era tan del Señor, el esposo pues era adventista, y entonces había conflictos y cosas. Y bueno, mi consejo fue: hermana, tranquilo, no haga que esto sea un problema entre la pareja, ¿no? Usted tiene mucho tiempo casado, y logramos que ella pudiera ir los sábados con él allá, acompáñelo, no hay problema. Ella lo acompañaba a su iglesia, y él, gracias a Dios, pues, también lo acompañaba a ella el domingo, venía con nosotros. Y de hecho eran una gran pareja de compañerismo, nos acompañaban también los sábados y los domingos a la cárcel, eran capellanes con nosotros, entonces no había problema en ese sentido. Y teníamos casa culto en su casa, y lo único que decía la esposa: ya lo estás envenenando con la comida que nos daba. La hermana le gustaba hacer cocinaba muy sabroso, la hermana mexicana ella. Y entonces Grace. Y entonces Grace nos hacía comida allá en su casa los lunes, íbamos a la casa culto, y el hombre venía y decía: no estás envenenando a los hermanos con esa carne de puerco y aquello y lo otro. Y era un conflicto, pero era una cosa bien, era una persona mayor, bien chulo los muchachos, la pareja. Y entonces pues nada, son cosas que uno no tiene que entrar en conflicto, sino que disfrutar. Y él entendía, y él me decía: mira, pues como veía que era médico y eso, pues me veía y me decía: mira, no hay problema, usted puede trabajar el sábado, porque el sábado está haciendo actividades de sanidad, y eso Dios no prohíbe, esto y lo otro. Y ellos entendían que realmente, que fuera un sábado, llamaban esto actividades innecesarias. Por eso puse la palabrita, porque me acordé de que me decía: hay cosas que se pueden hacer que lo que no se va a hacer son cosas innecesarias. Sanar sí se puede. Y Jesús, pues claro está, porque ven que Jesús sanaba a todo el mundo los sábados. Y entonces pues decían, los adventistas pues toman eso y dicen: no, sí se puede hacer algo, se puede sanar. Y me decía: ¿tiene que ir al hospital? Está bien, vaya, porque también iba al hospital de capellán allá a UMC en Las Vegas. Entonces iba a orar por allá por los enfermos y esas cosas. Decía: está bien, el sábado se puede hacer esas cosas. Y íbamos a la cárcel juntos y cosas así. Así que lo que me refiero a no hacer cosas innecesarias, esa es la idea, ¿no? Y como dice acá, que ni tu hijo trabaja, ni trabaja tu hija, ni tu siervo, que haga ningún trabajo, ni tu ganado no trabaja. Y la ley es bien curioso, te medían incluso la distancia que iba a caminar el sábado. Y bien decía Jesús aquí: si ustedes creen que a ustedes se le cae un ganado, un buey en un hueco el sábado, ¿no van a sacarlo? Claro que van a sacar, porque saben que por la ley no podían hacerlo, no podían tocar nada, pero lo van a sacar porque le hacía falta. Así que ¿por qué no sanar a esta persona que está enferma, aquella persona que está esclavizada 38 años por el demonio? Decía aquella mujer que sanó en la iglesia, o aquel que estaba a mano seca, y aquel paralítico. Es decir, las veces que Jesús hizo obras, las hizo siempre los sábados, aunque eso trajera conflicto con los dirigentes religiosos de aquella época. Pero sí les digo que es algo interesante, y lo que me lleva a una vez más llevarlo en el espíritu de la ley es esto. La experiencia que tuvimos, por ejemplo, en Israel cuando fuimos, y es bello, que nos toca siempre, bueno, las personas, la forma en que van, pues les toca tener un sábado allá en Israel. En ese periodo de tiempo, como que eran 10 días, pues coincide que un sábado estuvimos ahí. Y es algo altamente beneficioso, bello, ver cuando llega ese día sábado de reposo. Viene la noche y ya, pum, cesa todo. Sientes el silencio. Estamos en Jerusalén y sientes el silencio de toda la ciudad. Y por la ventana me acuerdo del hotel se veían los molinos de viento que hay ahora, muy modernos, que hay muchos también. Y entonces, por la idea de que hay mucha sequía, es decir, que tienen muchas inventos para regar el agua, regar los cultivos. Y entonces, pues, durante la semana tú ves aquello funcionando, tú veías y era bello ver aquello por las ventanas de los hoteles. Pero cuando llegué bien la noche, ¡pum!, hasta eso paraba, todo. Y de hecho, para el transporte, la ciudad, toda era en silencio, una cosa increíble, una cosa bella, que tú sentías la presencia de Dios, en el sentido de la comunión que podía tener. Todo el mundo se apartaba, era una cosa extraordinaria. Y entonces los hoteles daban solamente un solo elevador que daba funcionando, todos los demás quedaban apagados, todo se apagaba. Era un ambiente, y eso me lleva a pensar a mí de que uno debe buscar un tiempo con el Señor, ¿verdad? Y es lo que la Biblia nos enseña: apartarnos, como decía Jesús, apartaba un lugar solitario para estar con su Padre.
Entonces cuando decimos de reposo, estamos hablando de separación, de que no haya la perturbación esa que está en el televisor encendido, o el celular que están llamando, o que no haya ruido, no sé qué. Hay cosas que tú no puedes evitar. El ruido, ahora mismo estamos aquí hablando y ahí están las motoras por afuera correteando. Hay cosas que no puedes evitar, pero el hecho de estar a solas con Dios, por eso se han inventado los retiros, para que uno se vaya a las montañas, uno se vaya a un sitio apartado, un lugar donde uno pueda sentirse que lo único que se escucha es lo bello de la naturaleza, quizás los pájaros cantando, el sonido del viento, pero usted está ahí en la presencia del Señor. Es una experiencia extraordinariamente bella. El reposo, el estar apartado para Dios, el santificar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Es curioso que los oídos no tienen párpados como tienen, por ejemplo, los ojos. Los oídos están siempre abiertos, sin embargo, no siempre estamos escuchando. Los ojos podemos cerrarlos, abrirlos, cerrarlos, podemos protegerlos. Los oídos están hechos sencillamente de forma de Dios para que sea siempre abierto para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, nosotros los cerramos en el sentido de que no escuchamos la voz de Dios muchas veces. Pero es importante que aprendamos a tener comunión con Dios, que apaguemos todos los ruidos que nos rodean para poder escuchar la voz más importante, que es la voz de Dios. Eso se refiere a santificación. Apartarnos a un lugar donde apaguemos todos los ruidos que podamos y escuchemos solamente la voz de Dios. Solas a huerto voy, por ejemplo, a solas a huerto voy, cuando dice donde solamente está allí en la foresta, solamente se escucha el cántico de los pájaros y ahí escuchar la voz de Dios. Qué bello es estar en la presencia del Señor. Y es bueno que nosotros recuperemos también eso, no que digamos el día de reposo, sábado, no formar de eso algo legalístico, sino el espíritu de la ley, el espíritu de santidad, de consagración, de separación, de que nosotros estemos siempre en la presencia de Dios, listos para poder escucharle correctamente. El hecho está, como decíamos, el sábado no fue hecho, el sábado fue hecho por el hombre, para el hombre, ¿no? El hecho para beneficio tuyo y mío, y Jesús lo demostró así, de esa manera. Así que usted ve que, por ejemplo, incluso el sábado él está en la tumba, está descansando, pero el domingo se levanta entre los muertos, ¿ve? Así que aún así hay también una gran enseñanza del descanso. Pero los cuerpos fueron hechos, nuestros cuerpos, estamos de acuerdo que si Dios nos ha creado, Dios nos conoce. Cuando hablamos de enfermedad y cosas, pues decimos, ¿quién conoce mejor el cuerpo que Dios, que fue que nos creó? Nosotros los médicos estudiamos, pero no llegamos a conocer todas las cosas intrínsecas del ser humano, porque realmente es muy complejo. Solamente por eso siempre decimos, somos MD, somos medios dioses, pero Dios es el único que es completo, el único que es grandioso, que lo sabe todo, de principio a fin. Nosotros podemos hacer una parte, pero casi nada comparado con lo que puede hacer Dios. Pero el hecho que Dios dice, bueno, yo te he creado a los hombres, he creado, ¿para qué? Para que nosotros entendamos, nos ha dado el sábado para que entendamos la necesidad y la importancia del descanso. Descanso. ¿Qué significa esto? Porque el descanso es donde tú y yo aprendemos recuerden, le decía a Isaías, en quietud y en reposo, ahí es que está la salvación. La fortaleza tuya viene cuando estás en quietud y reposo, en confianza. ¿Ven? Es importante el reposo, pero para el cuerpo, en el sentido que fortalece el cuerpo. Usted sabe que ahora mismo las enfermedades estas virales que hay, ¿qué es lo que más siempre se ha recomendado? Toda la vida, pregúntale a los abuelitos, a la gente que sabe más de esto. Siempre lo más importante cuando una persona está enferma, que le decían, vaya a la casa a descansar y a tomar la sopita de la abuela. Y aún todavía yo lo recomiendo, cada persona que está con un problema de estos cuadros virales que hay ahora mismo de cualquiera, de influenza, de micoplasma, lo que sea, mira, usted lo que necesita es descanso. Una pastillita, lo que sea que le ayude, pero lo más importante aquí es descanso. El cuerpo necesita descansar, necesita repararse, y está hecho para repararse solo, en el sentido de que realmente Dios nos ha creado de esa manera. Pero el descanso es una cosa buena que hace eso, que repara, fortalece el cuerpo, sana. La mejor medicina es el descanso. Ahora por ahí mejor medicina es la risa, que sea, también ayuda, pero yo creo que lo mejor que hay es descanso. Usted lo ve que usted trabaja todos los días, y 6 días, y por lo menos un día toma y descansa ahí, no pone despertador y se duerme, y se levanta cuando el cuerpo diga hasta aquí, y ya usted se levanta completamente refrescado, se siente completamente nuevo. Y aún así renueva también tu mente, porque la mente está ahí viviendo un cuerpo que no está, si está cansado, es horrible, pero cuando está usted renovado, su mente está fresca, usted puede pensar mejor, usted puede alabar mejor, usted puede hacer las cosas como Dios manda que sean hechas. Segundo, es un día de comunión. Decíamos Marcos 1:21, ¿verdad? 1:21 que decía 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo
entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que Jesús practicaba esto el sábado porque era judío, como tal tenía que hacían las cosas legalmente que ellos hacían. Entonces cada día, pero entraban siempre en Capernaum, en la ciudad donde más tenía actividad Jesús. Ahí estaba la casa de Pedro, y todavía hay ruinas de esta casa de Pedro, y ahí se hizo construyeron encima de eso una iglesia, y ahí está. Todavía hoy en día se puede ir a ver aquello, ¿no? Y se ven las ruinas de la sinagoga que está al lado de la casa de Pedro, donde se construyeron la iglesia. Y entonces, y enseñaba, ¿qué pasaba? Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Así que ven, él usaba lo que Dios le había dado, la autoridad de la Escritura, pero enseñaba, y lo hacía con una enseñanza totalmente diferente, con autoridad diferente a como enseñaban los escribas. Pero la idea es que tenemos un día de comunión, es un día que debe ser sábado, domingo, lunes, el día que nos reunamos, cualquiera que decidamos reunirnos, pero importante que sea el domingo, porque es el día que la iglesia estableció, ¿verdad? Pero Jesús tomó un día de la semana para adorar. Él nunca estuvo demasiado ocupado como para decir, bueno, este día no me voy a reunir con ustedes, este sábado no estoy con ustedes en Capernaum, voy a estar pescando. No, nunca. Jesús nunca estuvo demasiado ocupado, siempre tenía tiempo para Dios. Buscaba temprano en la mañana, se iba apartado a un lugar temprano, decía en el mismo capítulo 1 de Marcos 35, muy temprano en la mañana se iba a un lugar cercano, ahí solito, y oraba. A veces se estaba hasta tarde, incluso despidiendo a las multitudes, pero como quiera siempre estaba buscando al Señor. Incluso oraba largamente, sea cuando, por ejemplo, antes de designar a los discípulos, los 12 discípulos estuvo orando toda la noche por ellos, aún cuando estaban ellos en medio del mar allá navegando. Jesús estaba en la montaña orando por ellos. Sí, mucho tiempo que pasaba siempre con el Señor, por lo importante que era, que nos enseña a nosotros a hacer, tomar un tiempo, separarlo para consagrarlo al Señor. Para nosotros el domingo no es un día para ser usado para placeres, como decíamos ahorita, y deseos egoístas, sino que es el día del Señor, es el día de Dios, el día que vamos a nosotros a gozarnos en Él. Y las maneras de adorar a Dios el domingo debe ser realmente asistiendo fielmente a la iglesia, estudiando la Biblia, estudiando otros artículos religiosos, quizás un libro, alguna prédica, alguna otra cosa usted quiere, no pasa nada con eso. Tomarse más tiempo para orar, importante, y hacer del domingo un día de adoración a Dios. El que leíamos hoy, estudiamos en la escuela dominical, la adoración, ¿okay? Que nosotros queremos ser adoradores, queremos ser adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que buscar maneras de adorar a Dios siempre, usar de ese día importante que separemos para Dios. Y yo siempre insisto, no es el día, es todos los días, es la parte del día que usted pueda sacar y poner siempre a cuenta con Dios. Específicamente hablando, porque como decíamos, el conflicto con los adventistas, está claro que para nosotros los creyentes es que, por ejemplo, tenemos los tres ejemplos que voy a dar acá. Uno es que los discípulos guardaron el día del Señor. Los discípulos que eran judíos, sin embargo, guardaban el día del Señor, que decían en Hechos 27, por ejemplo, ya cuando surgió la iglesia, aparte que ese primer día cuando se reunieron allá en Pentecostés, y entonces acá en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Usted se acuerda? Esa historia interesante que se cayó de arriba, porque Pablo se extendió, porque no sabía si volvería a verlos o no. Esencialmente se extendió esa noche, estuvo predicando largamente, y hubo también milagros ahí por la forma de que se cae, se pone encima, le devuelve la vida y todo lo demás. Así que vimos ahí que Pablo nos enseña acá que los discípulos se reunían este primer día de la semana. También nos habla ahí, Pablo también guardó el día del Señor. Lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, cuando habla acerca de la ofrenda. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿Cuál es esa manera? Dice aquí el versículo 2, cada primer día de la semana, de que estamos hablando, del domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si la idea es que cada domingo separar algo para el Señor, que la idea que usted el 10%, usted no entre en la cuestión del legalismo, sino sea la parte espiritual, el espíritu de la ley. Dios se dio todo desde Dios,
Dele todo lo que usted proponga en su corazón. No tenga problema con eso. No ponga límites, no ponga números, no ponga nada. Usted ponga lo que Dios ponga en su corazón. Ofrenda al Señor. Dele a Dios de lo que, como siempre decimos, de lo que tú nos das, Señor, te damos, ¿okay? Porque reconocemos que todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, de que no hay sombra de variación, ni hay mudanza, que lo que tenemos es de Él. Si respiramos es por Él, si tenemos trabajo es por Él, si tenemos salud es por Él, todo lo que tenemos es de Él, se le debe a Dios, y eso es adoración, y eso es también reconocer que Dios es el dueño del oro y de la plata, que a Él le pertenecemos, aún nosotros que somos ovejas de su prado. Y en tercer lugar, hermano, este día debe ser un día santificado, pero un día para limpieza espiritual, en el sentido que Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, para separarlo, es decir, para exaltarlo, para usarlo única y exclusivamente para Dios. Recuerde que la santificación incluye también nuestra parte, ¿no? nuestra vida en todos los sentidos. El hecho de que, dice la palabra del Señor, cuando Jesús oró al Padre, ahí en Juan 17, Jesús ora al Padre, le dice: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Jesús que quisiera el Padre? Que nos santificara, que nos separara. Y eso es lo que pedimos también en oración todos los días: guárdanos del mal, líbranos de tentación, guárdanos del mal, es decir, que seamos separados. Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice igual que debemos estar separados de los no creyentes. ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y el templo de Baal? ¿Qué comunión hay de los creyentes con el no creyente, con el incrédulo? Así que no nos habla acerca de separación, eso es santificación, separarnos de las cosas de este mundo, de no tocar lo inmundo. Aún así, cuando la historia usted conoce de Sansón, una de las cosas que tenía, sus tres aspectos importantes que Dios le dio a los padres de Sansón, que hiciera para dedicarlo como nazareo, ese voto que tenía para santificación, es decir, que estaba apartado para Dios. Este hombre fue escogido desde el vientre de la madre con un propósito, y las cosas que le dieron fue que no tomara vino, que no se embriagara, que no tocara, ni siquiera caminara por dentro de los viñedos, que se hacía el vino de la viña, de la uva. Entonces, que no tocara lo inmundo y que no se cortara el cabello. Y usted sabe que las tres cosas falló él, ¿no? Los tres aspectos. Y tocó lo inmundo. Cuando tocó lo inmundo, cuando tocó aquel león que él mató el día anterior, el día siguiente viene, ve la miel dentro del león y toca lo inmundo. Entonces Dios te dice: no toques lo inmundo. Sal de ahí, sepárate. Tú eres santificado, tú eres apartado. ¿Qué santificación? Cuando usted toma algo y lo aparta, lo que sea que usted tome en casa, quizás un lugar específico donde usted se aparta para estudiar la palabra, para orar al Señor, el rincón de un sofá, un cuarto usted dedique para eso, un closet, lo que usted quiera. O si tiene un cuchillo en la casa, usted dice: este cuchillo es más que para cortar la carne, usted lo tiene y lo aparta, eso lo santifica, lo está apartando por un propósito específico. Y eso es lo que significa para mí ser santificados. Y el hecho que también decimos: santificado sea tu nombre, sea Dios es separado por encima de todas las cosas, Dios es separado, Dios es único en su clase, no hay nadie más como Dios es santo. Y como Él es santo, 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 también nos dice ahí en Levítico, y también nos recuerda Pedro, debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Entonces Dios dice que nos ha creado a nosotros, nos ha alcanzado, y las cosas que dice en Efesios, que Efesios 1, nos ha amado, nos ha sentado en el amado, nos ha escogido, todas las cosas, nos ha sellado y todo eso. Pero lo que ha hecho que nos ha amado, ¿para qué? Para santificarnos, para apartarnos para Él. Y en Tito, igual también 2.14, dice que ha creado para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Así que un pueblo apartado, un pueblo que se dedique a hacer buenas obras. Ese es el tiempo que tú y yo tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a estar nosotros santificados, ser usados por Dios? ¿Cómo vamos a ser nosotros apartados para hacer la diferencia? ¿Cómo vamos a ser nosotros brillar en medio de una generación que está en tinieblas? Tenemos que santificar primeramente a Dios en nuestros corazones. Amén. Y segundo, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Como dice Pablo cuando corre la carrera, dice: ¿cómo es? Limpiarnos de toda inmundicia y de todo peso de pecado que nos asedia. En 2 Corintios 7, ¿verdad? 1. Por tanto, tenemos esa promesa: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
Sí, porque todo eso es santificación, todo eso es limpieza. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? En el mundo nos estamos mezclando constantemente, estamos ensuciando. Es lo que Jesús decía, tenemos que lavarnos los pies unos a los otros, tenemos que lavarnos todo el tiempo, tenemos que clamar la sangre de Cristo todos los días sobre nuestras vidas para limpiarnos, porque cada vez que salimos al mundo nos contaminamos de cierta manera. Y entonces dice, tenemos que venir a Él en confesión, para limpieza, para renovación. Es constante, bueno, para el domingo cuando es demasiado sucio. Tenemos que todos los días venir al Señor constantemente en oración, en comunión, en confesión, clamando su sangre sobre nuestras vidas para que nos limpie con su sangre, tener contacto con la palabra para que la palabra nos lave a nosotros todos los días. Si ustedes están limpios por la palabra, dice ya que se les ha hablado. Tenemos que lavarnos más los pies, lo que nos ensuciamos diariamente, el diario vivir, pero realmente estamos limpios por la palabra del Señor. Y eso se trata incluso en matrimonio. El hombre tienes que amar a tu esposa como a ti mismo, dice, tienes que santificarla. Amén. Por medio de la palabra, es decir, tienes tú que hablarle la palabra, tienes tú que enseñarla, tienes tú que irla purificando para presentársela a Dios como amén, sin manchas, sin arrugas. Y tenemos que hacer también nosotros mismos, tenemos que presentarnos delante de Dios todos los días, porque tenemos que limpiarnos todo el tiempo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es santificación. ¿Cómo lo hacemos? Estando en contacto con la palabra, que nos lava, que nos limpia, estando en comunión con Dios a través de su sangre preciosa que nos limpia. Esa doble cura que nos habla ahí, ese bello himno en inglés lo entendemos más fácilmente, Roca de la Eternidad. Es esa doble cura que tiene para nosotros su sangre y su agua que salieron del costado del Señor. Doble cura para mi pecado, su sangre me limpia pecado, y su agua que nos limpia todos los días, que nos purifica todos los días en cuanto a nuestra estancia y caminar con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, seguid la santidad, versículo 14, capítulo 12 de Hebreos. Dios exige que vivamos en santidad. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Ven la palabra acá? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice allá la bienaventuranza del Señor? Bienaventurados los limpios de corazón. Limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios? En santidad, limpieza de corazón, con un corazón puro, que dice el Salmo, que dice el salmista, ¿verdad? ¿Quién entrará a tu santuario? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Y eso queremos, que Dios nos dé un corazón limpio, que Dios nos dé un nuevo corazón, que Dios nos santifique día a día, que Dios nos purifique. ¿Cómo hacemos eso? Dedicando tiempo a estar en su presencia día a día, y especialmente el domingo, que podemos reunirnos cada primer día de la semana, porque ahí venimos no solamente a escuchar la voz de Dios, venimos a purificarnos, a santificarnos, a prepararnos, a apartarnos, a estar listos para renovarnos y comenzar la semana en su casa, descansando en la presencia del Señor, dejando toda carga que nos asedia, poniéndonos a cuentas con Dios y comenzando de nuevo en nuestro caminar con el Señor. Importante que el apóstol Pablo sigue diciendo en ese mismo capítulo 12 de Hebreos, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo ocurre eso, hermano? Cuando no descansamos de Señor, cuando nos contaminamos con el mundo, cuando vamos andando en consejos de malos y andando en caminos de pecadores, sentados en sillas escarnecedores, a la larga nos vamos alejando de la gracia de Dios. Dejamos de alcanzar la gracia del Señor, nos vamos apartando de la gracia de Dios. ¿Y qué ocurre? Que brota alguna raíz de amargura. Ya no es limpieza, es amargura lo que va creciendo en nuestros corazones y nos estorba, nos entorpece nuestro caminar con Dios. Y lo malo de eso es que entonces por ella muchos son contaminados. Pero venimos a la casa del Señor y ahí nos limpiamos. Venimos a la casa del Señor y alcanzamos más de su gracia. Lo importante que Dios nos da siempre, cada día, es su gracia, porque dice no dejar de congregarnos como un tiempo de costumbre, ¿verdad? El hecho de estar siempre reunidos. ¿Por qué? Porque dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para que alcancemos misericordia
Pero veo el caso que Dios siempre da, Dios 3:20, ¿verdad? Dios siempre da más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que dice el Señor, ven, acércate con confianza. Ven y estemos a cuenta. ¿Recuerdas 1:18 de Isaías? Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Ven y estemos a cuentas. Acércate y vas a alcanzar misericordia. Pero veo el caso que dice, y hallarás gracia. Tú no vas buscando gracia, tú vas buscando misericordia. Señor, no me des lo que merezco, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Como nos decía allá el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me decía el pecador que no podía levantar sus ojos junto al publicano, el publicano que decía, se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí. Entonces venimos buscando misericordia al Señor, y el Señor es tan bello que nos dice, y hallarás gracia. Así que salimos de la presencia de Dios no solamente perdonados, sino que salimos embestidos de su gracia, del poder que nos da para vivir ahora en santificación, como bien decía a la mujer capturada en adulterio, vete y no peques más. Ya te perdoné, ahora te empodero, ahora te doy mi gracia para que no sigas como andabas, para que puedas ser mejor que como eras, para que puedas vencer, andar de forma como debes andar, de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque mi gracia es suficiente para cualquier cosa que tú necesites. Te doy mi gracia. La santidad, hermano, no es una lista de reglas ni lineamientos. No quiero que usted se envuelva en lo que es el legalismo. Es la revelación de saber que hemos sido apartados para Dios, reconocer nuestra identidad. Somos santos, somos apartados, somos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gloria eterna. Vamos de una vida infernal a una vida eternal. De eso se trata, hermano, de que usted reconozca quiénes somos. La identidad, usted va a actuar en conformidad con lo que usted entiende que usted es. El puerco se comporta como puerco porque es puerco, no hay de otra. El perro actuará como perro porque esa es su naturaleza. El alacrán no importa qué, va a picar y va a hacer lo que va a hacer porque es su naturaleza. El impío se comporta como impío porque es impío. Pero usted y yo tenemos que actuar como santos de Dios porque hemos sido escogidos, separados, apartados, lavados, limpiados, escogidos para recibir un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que viene constantemente delante de la presencia del Señor buscando ese perdón de pecados constante. No somos perfectos, pero venimos todo el tiempo constantemente buscando estar en comunión con Él, ser limpiados con su sangre preciosa, ser lavados con la palabra del Señor y ser empoderados con su gracia para salir a vencer, y siendo vencedor como Cristo vendrá por su pueblo, por su iglesia. No deje que ninguna raíz de amargura crezca en ti porque te has alejado de la gracia de Dios. No. Busca la solución, busca el perdón, busca la misericordia de Dios. Vas a encontrar la gracia poderosa de Dios que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Cualquiera que sea tu problema, hermano, ven a la presencia del Señor, descansa, saca tiempo para pasar con Él, santificar un tiempo, separar un tiempo cada día para que esté en su presencia y usted reciba esa gracia poderosa de Dios que sana, que fortalece, que restaura, que limpia, que perfecciona y que nos hace andar en victoria. Que el Señor añada bendición a su palabra. La gracia de Dios es suficiente para hacernos y para hacernos permanecer santificados, apartados para Dios. Que el día no te interrumpa, sino el espíritu de la ley de que somos y tenemos que sacar tiempo para estar con Dios, para glorificar su nombre, para exaltarle y para beneficio nuestro, de ser limpiados, de ser preparados, de ser equipados, y en eso Dios se magnifica, Dios se exalta. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos enseñas a cómo vivir lo que tú ya has plasmado en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a no ser entorpecidos por las cosas legalísticas,
como bien lo decía el apóstol Pablo ahí en Colosenses, mira, no dejen engañarse ni por sábado, ni por luna nueva, ni por ninguna fiesta del pasado. Todo eso es sombra, Señor. Todos entendemos que todo eso era sombra, todo eso tenía un propósito especial, diferente para cada uno de nosotros, entenderlo ahora que estamos al lado acá de la cruz. Gracias porque podemos tener ese entendimiento que tú nos das en tu palabra, de que no debemos estar envueltos en el espíritu, no en la letra, sino en el espíritu de lo que ya tú habías plasmado. La ley es buena si se hace correctamente, pero entendiendo en la parte espiritual que lleva para cada uno de nosotros. Ayúdanos a guardar esa parte, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a poner por práctica lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, y que no seamos nosotros desviados ni puestos en un molde que no es. Somos, donde está el Espíritu tuyo, Señor, sabemos que hay libertad. Tú eres un Dios que viniste a romper las cadenas, a desatar todo aquello que estorbaba, para que podamos fluir libremente en tu presencia, que seamos un pueblo realmente que represente el Espíritu tuyo, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad, como tú demandas en tu palabra. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.